Buen día y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Mundo Antiguo. Mi nombre es Erendira Soto, soy estudiante de Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas. Este podcast va dirigido a la materia de Historia del Derecho 2. El tema de hoy es la Escuela Histórica del Derecho y su impacto en la teoría jurídica. Comenzaré por la definición de Escuela Histórica del Derecho. La Escuela Histórica del Derecho es una corriente doctrinal que surgió en Alemania durante el siglo XIX. En ella se afirma que el origen del derecho debe situarse en base a la evolución histórica de los pueblos, cuyo espíritu se manifiesta originariamente en las costumbres y en las tradiciones, o surge sobre la base del romanticismo irracionalista, frente a la escuela del derecho natural y dentro de la corriente del historicismo. Fue fundamental para la jurisprudencia de su época. Su importancia se extendió a todos los ámbitos del derecho, desde la metodología y la dogmática hasta el plano filosófico. Su origen se debe en gran medida a los esfuerzos de juristas como Friedrich Carl, que decía, o más bien sostenía, que el derecho no debía ser creado por la razón, sino que era el resultado del espíritu del pueblo a lo largo del tiempo. Este enfoque histórico buscaba descubrir los principios subyacentes del derecho a través del estudio de su desarrollo a lo largo de la historia. Bien, puedo ver que ya hay algunas preguntas, así que responderé algunas. Ok, la primera pregunta es, ¿quién era Friedrich Carl y qué tiene que ver con la Escuela Histórica del Derecho? Friedrich Carl fue un jurista alemán de 1779 al 1861, y su relación con la Escuela Histórica del Derecho se debe a que fue el fundador de la Escuela Histórica Alemana, y por lo tanto su representante más ilustre y el más célebre. Muy bien, la segunda pregunta dice, ¿a qué se refiere con que el derecho es el resultado del espíritu del pueblo? La idea de que la evolución constante del derecho es una manifestación del espíritu del pueblo radica en que para los defensores de la escuela no hay más derecho que el que se realiza en la historia. Esto significó el retorno a las raíces de la historia, al derecho romano y al derecho germánico. En este sentido, la escuela histórica llevó a cabo la rehabilitación de la costumbre y su revaloración en perjuicio de la ley. Ensalzaban el derecho consuetudinario, entendiendo como la emanación del espíritu del pueblo, cuya fuente es la costumbre. Continuando con el tema, desde su creación se miró una relación entre la escuela histórica del derecho y la teoría jurídica, la cual se centra en el enfoque de la escuela histórica hacia la comprensión del derecho a través de su evolución histórica y cultural. La teoría jurídica, por su parte, se interesa en analizar y comprender los fundamentos y principios del derecho. La escuela histórica influyó en la teoría jurídica al resaltar la importancia de considerar el contexto histórico en la interpretación y aplicación del derecho, lo que ha llevado a un enfoque más contextual y cultural en la teoría jurídica contemporánea, por lo que es necesario que el derecho sea contemplado. Para ello se utilizaba una metodología de 3 pasos. El primer paso es el empirismo, donde el derecho se presenta como algo externo y real. Su objetivo es que el conocimiento deriva de la experiencia, no existen principios jurídicos a priori, es decir, independientes de la experiencia. El segundo paso es la causalidad y determinismo.
que desde su punto de vista los actos humanos están ligados de tal forma que lo posterior está determinado por lo anterior. No se produce libremente, sino a una causa, y no se puede contemplar un determinado momento, sino en un pasado y orientado hacia un devenir, como una pieza de dominó que cae una tras otra. Y el tercer paso es el irracionalismo y relativismo, los cuales ven al derecho como un cuerpo orgánico natural, que surge y vive, que está en constante producción de hacerse y rehacerse. Ahora haré una pausa para responder más preguntas. La pregunta que elegí dice: ¿qué es la teoría jurídica? La teoría jurídica se refiere al estudio y análisis de los principios, conceptos y fundamentos que sustentan el sistema legal y la justicia. Esta disciplina se enfoca en comprender la naturaleza del derecho, su aplicación, interpretación y desarrollo. La teoría jurídica abarca temas como la filosofía del derecho, la jurisprudencia, la sociología jurídica y la historia del derecho, entre otros. Su objetivo es proporcionar un marco conceptual para entender el funcionamiento y la evolución del sistema legal en una sociedad. La segunda pregunta dice: ¿cuáles son las características de la Escuela Histórica del Derecho? Algunas de sus características principales son el historicismo, porque prioriza el estudio de la evolución histórica del derecho, considerando que las leyes y normas deben ser comprendidas en su contexto histórico. Otra característica es el rechazo al derecho natural, ya que se opone a la idea de un derecho universal y eterno, sosteniendo que el derecho es el resultado de la evolución histórica y cultural de cada sociedad. La siguiente característica es el énfasis histórico en la costumbre, debido a que otorga gran importancia a las costumbres como una fuente del derecho, considerando que estos reflejan la voluntad del pueblo a lo largo del tiempo. Y la última característica es el enfoque nacional, porque centra su atención en el derecho de cada nación, resaltando la importancia de las particularidades históricas y culturales en la formación del derecho. Como conclusión, el fundamento de la Escuela Histórica del Derecho radica en la idea de que las leyes y las instituciones legales no son productos de la razón pura, sino que derivan de la cultura, la tradición y la experiencia de un pueblo. Por lo tanto, aboga por un enfoque más orgánico y contextual del derecho, que reconoce la importancia de la historia y la cultura en la formación de las normas legales. La Escuela Histórica del Derecho tuvo un impacto significativo en la teoría jurídica. Esta escuela, surgida en el siglo XIX en Alemania, promovió el estudio histórico del derecho para comprender su evolución y desarrollo. Su influencia se puede observar en varios aspectos de la teoría jurídica, incluyendo la metodología jurídica, porque la escuela histórica abogaba por un enfoque histórico y contextual del derecho, influyendo en la formación en que se analizan y comprenden las normas jurídicas. Otro aspecto es la importancia de la tradición, puesto que resaltó la importancia de la tradición y la historia en la formación del derecho, lo que ha influido en la valoración de la jurisprudencia y la evolución de las leyes. Y por último, la relación entre derecho y sociedad, ya que la escuela histórica enfatizó la interacción entre el derecho y la sociedad a lo largo del tiempo, lo que ha influido en teorías contemporáneas sobre la función del derecho en la sociedad. En resumen, la Escuela Histórica del Derecho ha dejado un legado duradero en la teoría jurídica al resaltar la importancia del contexto histórico, la tradición y la interacción entre el derecho y la sociedad. Bueno,
Aquí se termina el tema de hoy. Espero les haya gustado y sido de ayuda esta información sobre la Escuela Histórica del Derecho y su impacto en la teoría jurídica. Les dejo con la frase del día. Tengan una bonita mañana, tarde o noche. Adiós.